están? Muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy llegamos a la quinta emisión de iBooker. Espero que esta sea una muy buena edición. Y de una vez les adelanto a los que están viendo esta transmisión que vamos a tener como invitada a la autora del libro del cual vamos a hablar el día de hoy. Me refiero a Diana del Ángel y Procesos de la Noche. Un libro de crónicas muy interesante que salió ya hace algún tiempo, 2017-2018 más o menos. Vamos a comenzar a hablar sobre este libro de Procesos de la Noche, diciendo pues quién es Diana del Ángel, ¿no? Diana del Ángel es una escritora que estudió letras hispánicas, literatura en la UNAM, pero posteriormente pues se ha dedicado mucho al activismo de derechos humanos. Y estoy hablando de un activismo fuerte, o sea, es decir, un activismo, ahora sí que de salir a las calles, ¿no? Comparándola, yo sé que no es muy bueno hacer comparaciones entre personas y entre escritores, sin embargo, es algo que viene al tema, ¿no? Principalmente el día de hoy porque es 2 de octubre que conmemoramos y rememoramos una de las mayores injusticias, masacres que se han cometido en el país, y me refiero al 68. Y viene al caso este libro en esta fecha especial porque nos habla de 2 acontecimientos que nosotros pensamos que jamás iba a volver a pasar, que no iba a volver a suceder un 68, en el sentido de que no iba a haber otra vez estudiantes involucrados en actos violentos. Y sin embargo sucedió, esto volvió a suceder, se dio con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Y ahora, ¿esto por qué es relevante para mí? Porque es en este contexto de violencia en el que Diana del Ángel comenzó este activismo en favor de los derechos humanos. ¿Y por qué la quiero comparar con Emiliano Monge, del cual hablamos en la sesión pasada y su libro Las Tierras Arrasadas? Pues sí, que también Emiliano Monge hace un activismo, pero eso es un activismo pues como más académico, ¿no? Más desde los púlpitos de conferencias, más desde los congresos acerca de derechos humanos, más desde la televisión, más desde entrevistas, más de dar opiniones en Twitter, más de ofrecer su opinión en ciertos programas. Y Diana del Ángel no, ella realmente sale a las calles, ella realmente se involucra con las víctimas de una forma muy íntima, muy personal. Y eso es lo que hace muy especial este libro de Procesos de la Noche. Es lo que la hace muy especial. Y por cierto, prologado por Elena Poniatowska. Y aquí es donde ya comienza a haber algo interesante, ¿no? Elena Poniatowska fue una de las primeras escritoras, si no es que la primera, que escribió un libro de crónicas acerca de la masacre del 68. Y aquí viene lo interesante del por qué Elena Poniatowska prologó este libro, ¿no? Yo creo que se ha encontrado una correlación histórica y también una correlación de los procesos políticos que se relacionen el 68 con lo que sucedió en Ayotzinapa, ¿no? Entonces por eso es muy interesante que Elena Poniatowska escribe el prólogo para este libro de crónicas. Y también a mí me parece muy interesante el hecho de que si han leído ustedes las crónicas que escribe Elena Poniatowska acerca del 68, lo hace desde una mirada un poco alejada, ¿no? Intentando ser objetiva, intentando hablar de los hechos, de lo que está viendo la escritora, y no precisamente dando una opinión. Y sin embargo, lo que sucede aquí con Procesos de la Noche es este lado opuesto, ¿no? Diana del Ángel sí se involucra hasta cierto punto emocionalmente con las víctimas, con la familia de Julio César Mondragón, uno de los normalistas asesinados en septiembre de 2014, y ella también ofrece su opinión. Ella también está ofreciendo una opinión desde su propia formación como estudiante de literatura, pero también nos está ofreciendo esta visión como ser humano, como alguien que siente, como alguien que tiene emociones. Y es por eso que a mí me impactó muchísimo este libro cuando lo leí. Yo le agradezco muchísimo a la doctora
Jocelyn García, que fue compañera de generación, tengo entendido, de Diana del Ángel, y ella nos dijo, pues hay que leer este libro, ¿no? Tenemos que leerlo, y fue Diana del Ángel ahí a la Facultad de Filosofía y Letras, platicamos con ella, le ofrecimos nuestras propias visiones, nuestras propias lecturas de estas crónicas que ella escribió. Y bueno, por eso yo quiero hablar de este libro, porque hoy es 2 de octubre, y nosotros sabemos que el 2 de octubre, ni perdón ni olvido. ¿Por qué ni perdón ni olvido? Hasta que no haya justicia, hasta que no se esclarezcan los hechos, hasta que no se sepa qué pasó con los estudiantes, hasta que no se sepa cuáles fueron los motivos reales de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Por esto está muy entroncado, está fuertemente unido con el movimiento del 68. También recordamos hoy 2 de octubre, el 68 y la desaparición de los 43. Y bueno, ¿cómo quiero ya comenzar con el libro propiamente? Pues ya les comenté, Diana del Ángel estudió literatura hispánica en la UNAM, es activista por los derechos humanos, se ha involucrado muchísimo con estos temas y ha hecho también cosas. Este libro lo comenzó a escribir y posteriormente ganó una estancia artística por parte de Almadía y Fondo Ventura. Creo que se fue a Oaxaca, no sé bien dónde dice eso, sí, se fue a Oaxaca a hacer una residencia de creación literaria, y ahí fue donde ajustó, donde terminó de escribir este libro de crónicas. Y bien, ¿cómo empezar con este libro? Es complicado por el tema, pues trata sobre la violencia. Y ahora bien, yo algo que quiero así resaltar, Procesos de la Noche, el título, Procesos de la Noche. Si ustedes recuerdan el libro anterior que se reseñó aquí en iBooker, Las Tierras Arrasadas de Emiliano Monge, encontramos que hay una fuerte relación, una fuerte analogía del infierno de Dante con la frontera sur de México. Y nos encontramos que la descripción y el ambiente, los escenarios dentro de Las Tierras Arrasadas de Emiliano Monge, pues hacen referencia a la oscuridad, a la noche, a una selva oscura, obviamente, como así comienza la Divina Comedia de Dante Alighieri. Y entonces, obviamente, está siempre este tema, ¿no? De la noche, de la oscuridad. Y como ya hemos visto con Fernanda Melchor, que nos da la sensación de que en la mayor parte del tiempo es de noche. Y cuando se hace la descripción de los escenarios, la descripción de los espacios, curiosamente la descripción es mucho más detallada, mucho más esmerada cuando es de noche en La Matosa. Entonces, como que vemos ahí, hay una tendencia, ¿no? De hablar de la noche, de hablar de lo oscuro, de hablar de lo tenebroso. Y esto no es coincidencia. Más en el contexto en que vivimos de violencia aquí en México, que se ha vivido desde el Calderonato, desde el sexenio de Felipe Calderón y su guerra fallida contra el narco, y nuevamente la guerra contra el narco que estamos viendo con Andrés Manuel y su Guardia Nacional, según civil, y es notable, ¿no? Esa metáfora de la noche que se utiliza constantemente en la literatura mexicana, que es algo muy, muy reciente, que es algo muy interesante que se podría analizar. Pero bueno, ahí tenemos en el título, ¿no? Procesos de la Noche. Y obviamente, pues haciendo referencia, ¿no? a esta búsqueda de justicia en la cual sale la familia de Julio César Mondragón. ¿De qué trata el libro de crónicas? Bueno, la noche en la que desaparecieron los estudiantes de Ayotzinapa, los 43 normalistas, encontraron el cuerpo de Julio César Mondragón, uno de los normalistas. Y bueno, desde el comienzo de las investigaciones que hizo el gobierno mexicano con respecto a la desaparición de los 43, pues siempre aparecieron irregularidades, ¿no? Y una de esas fue la autopsia que le realizaron a Julio César Mondragón, en la que habían puesto que supuestamente murió
por un balazo. No recuerdo muy bien cómo es aquí, qué es lo que dijo el gobierno mexicano. Y posteriormente con el GIES y el Grupo Interdisciplinario Internacional, creo, descubrieron que no, que Julio César Mondragón murió a causa de la tortura. Entonces esto cambia totalmente los hechos, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? La familia de Julio César Mondragón están en una constante búsqueda de justicia, de esclarecer los hechos, de saber qué fue lo que pasó con su hijo, quiénes fueron los autores materiales de ese crimen. Dejen justo aquí la cámara. Entonces, es un periplo doloroso para la familia, y Diana del Ángel presencia todo ese periplo doloroso en búsqueda de justicia. Es la madre de Julio César Mondragón, su padre, desgraciadamente su esposa y también su hija, quienes van en búsqueda de la justicia, de buscar esclarecer los hechos. Y entonces Diana del Ángel los acompaña, juntamente con Sayuri, que es una abogada. Yo pienso que va a ser una persona hermosa, porque, o sea, tomar un caso como ese y todo el estrés, todos los viajes, todo lo que se tiene que hacer para esclarecer, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con el hijo de esa familia, con Julio César Mondragón? Yo creo que es un acto de humanidad que no cualquiera puede realizar. O sea, meterse en el proceso de la noche, en este proceso oscuro, que es buscar justicia aquí en México, pues no cualquiera lo hace. No cualquiera lo hace como un simple gesto de amabilidad. Y bien, pues continuando, ya hablamos del título. Ahora bien, hay algo bien interesante que a mí me llamó la atención cuando leí este libro por primera vez, y es algo que tiene que ver con la mediación de la violencia en la literatura. O sea, hablar de la violencia en México desde una perspectiva de los que buscan la justicia, de los que quedan con dolor, no es nuevo. Sin embargo, Diana del Ángel como que lo replantea, ¿no? Hay una literatura, no es reciente aquí en México, que nos habla acerca de hechos sociales dolorosos, de momentos dolorosos. Tenemos, por ejemplo, híjole, ya no recuerdo el nombre del poeta, que retoma los testimonios de campesinas y de indígenas chapanecos durante el México de la Guerra Sucia, y lo hace en poema. Tenemos también el ejemplo de Sara Uribe, ¿no? Con Antígona González. Y tenemos ahora sí a Diana del Ángel, Procesos de la Noche, que obviamente no es poesía, son crónicas, pero que sin embargo se hacen desde esta perspectiva, ¿no? Ya muy personal, ya muy íntima, muy cercana con las víctimas. No como lo que hace Emiliano Monge, que yo creo que, aquí lo vuelvo a recargar, lo que hizo fue algo muy delicado Emiliano Monge con su libro Las Tierras Arrasadas, porque al insertar dentro de su novela testimonios de migrantes, y que obviamente toda esta construcción deshumanizadora, desubjetivadora de los migrantes dentro de la novela, obviamente tiene una función dentro y un significado y un sentido dentro de la novela, pero lo que Emiliano Monge le faltó fue poner quiénes eran esos migrantes, ¿no? O definitiva decir que venían de tal país o sucedió algo. Es un error para mí delicado que cometió Emiliano Monge. Pero en cambio aquí no, aquí sabemos quiénes son, sabemos sus rostros, los hemos visto. Diana nos cuenta lo que sienten, Diana nos cuenta lo que están viviendo. Obviamente no puede sentir en la misma intensidad del dolor, pero ella lo observa muy subrepticiamente a través, pues, de las facciones, a través de las acciones, del habla, y eso es muy interesante. Y bueno, les voy a leer un pedacito, a ver, déjenme ver si lo encuentro. La página 21, aquí está, de lo que trata. En estas páginas vemos una familia destruida que tiene que pasar 2 veces por el mismo infierno.
otra vez, esta noción del infierno. Una justicia cuya ineficacia e insensibilidad asquean, pero sobre todo una serie de antesalas, de esperas, de ires y venires, en la que lo que salta a la vista es el nulo interés por indagar la verdad, por demostrar un mínimo de calidad humana. El de Julio César Mondragón es uno de los casos más vergonzosos de nuestro país y de toda América Latina. Procesos de la Noche nos insta a no olvidar ni a dejar que la inercia nos gane, para que no se repita la historia, para que jóvenes talentosos como Diana del Ángel nunca más tengan que ser los cicerones de este dantesco infierno en que se ha convertido México. Esta es el prólogo que hizo Elena Poniatowska. Y otra vez tenemos esta referencia a Dante y al infierno. Obviamente yo supongo que Elena Poniatowska leyó a Emiliano Monge y también le encontró ahí sentido. ¿Y cuál es la queja de Elena Poniatowska? Si ustedes se dan cuenta, los escritores más jóvenes aquí en México están escribiendo sobre la violencia, están escribiendo sobre los asesinatos en México. O sea, tenemos a Fernanda Melchor, que nos escribe de la violencia, tenemos a Emiliano Monge, que nos escribe sobre la violencia, Heriberto Yepes sobre esta violencia que se vive en la frontera de Tijuana, en la frontera norte con Estados Unidos. Y eso es como lo que a Elena Poniatowska no le gusta, ¿no? O sea, ¿dónde quedó esta literatura? Por ejemplo, que se escribía en los 60, 70, aquí en México, ¿no? Que obviamente siempre ha habido literatura que habla de la violencia aquí en México, pero ¿por qué ahora es la tendencia? ¿Por qué ahora tiene que ser lo dominante, ¿no? Y esa es como la queja de Elena Poniatowska. Y obviamente, pues, tiene que ver con esto de la mediación de la violencia. Aquí en la literatura hay otro pasaje así súper interesante. Es que hay muchísimas cosas interesantes en este libro, muy reveladoras, que yo por fortuna nunca he estado en un ministerio público, y yo agradezco no haber estado y agradeceré no estar jamás en un ministerio público. Los que sí han estado, pues escuchan, ¿no? Que es todo un tormento estar ahí. Y les voy a decir por qué. Aquí Diana del Ángel nos cuenta por qué. En el mercado, escuchen bien, en el mercado victimizador que es México, hay quienes valen más que otros. Una víctima cuya reparación no será cubierta por los medios de comunicación no es tan importante como otra que lleva los reflectores a donde vaya. Una víctima que no es politizada o que no demanda activamente el cumplimiento de la justicia es más valiosa de reparar, pues incluso agradecerá los buenos oficios de una institución que apenas creada comenzó a ser devorada por los vicios del gobierno mexicano. O sea, Dios, ¿no? Esta lectura que hace Diana del Ángel del sistema judicial mexicano como un mercado victimizador. Es decir, algo del sistema judicial mexicano que tiene que ser para impartir justicia a los que han sufrido un crimen o han sufrido violencia, se ha convertido en un mercado. Es decir, que la violencia, el dolor de las personas se ha convertido en una mercancía de intercambio dentro de este sistema totalmente podrido y corrupto que es el sistema judicial mexicano. Y si sienten que es muy fuerte lo que estoy diciendo ahorita, pues es que no les ha tocado vivir o no les ha tocado escuchar testimonios de personas que han tenido que pasar por episodios de violencia. Y tiene mucha razón Diana del Ángel, los reflectores, ¿no? Sobre dónde se posan. Entonces, tú entiendes, bajo ese contexto, el porqué de las marchas feministas, el porqué las mujeres que están hartas de la violencia de género tienen que recurrir a esas acciones. O sea, ¿por qué? Porque han comprendido que desgraciadamente en este mercado victimizador lo que tienen que hacer es, pues, fijarse en los reflectores. Entonces, continuando con lo que les decía de este mercado victimizador, ahora vamos a pasar a otra cosa. Hay también algo súper interesante que me gusta mucho de Diana del Ángel, es hablar acerca del sistema judicial mexicano, del derecho y toda esa onda. Y ella nos propone que la primera barrera entre la justicia y las personas es el lenguaje. Y esto queda súper clarísimo, porque, o sea, hay un uso del lenguaje que pretende ser como
como muy serio, como muy técnico dentro del sistema judicial, que en el fondo es un lenguaje psicópata, o sea, un lenguaje falto de empatía con las víctimas. Y les voy a poner un ejemplo, aquí del cual nos habla Diana del Ángel, cuando la familia de Julio César Mondragón van con un juez que les dé permiso de exhumar el cuerpo de Julio para que le vuelvan a hacer las pruebas periciales, porque la primera vez que las hicieron pues fue todo un desastre. Y entonces esta jueza, o sea, se refiere a Julio César les dice, es mi cuerpo, es mi cadáver. Entonces, qué faltos de empatía, o sea, qué horrible. Vamos a leer. Es la 73, bueno, es que es muy largo. Por parte del Tribunal de Justicia del Estado de México se encuentra el magistrado Martín Alvarado, asistente personal, bla, 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 quien presidirá la sesión de esta mañana. Vestido de riguroso traje y sobria combinación entre camisa y corbata, el magistrado mira a su alrededor, sonríe, junta sus manos de pulcras uñas y anuncia que estamos aquí para diligenciar el traslado de un cadáver. La jueza de Tenancingo no vendrá dado que esta reunión es técnica. El cadáver al que se refiere es el cuerpo de Julio, quien estaba vivo hasta hace apenas poco más de un año, pero Salazar Hernández atiende a la áspero término que le permite tomar distancia de la víctima directa de una ejecución extrajudicial. 15 días después de este funcionario que en esta reunión omitió el nombre de Julio, recomienda a jóvenes abogados pensar cada día en esta protección a los derechos humanos durante el tercer certamen nacional universitario CONATRIL. Lo que no dirá a los asistentes de dicho certamen es que lo principal es mantener siempre un lenguaje técnico, no humano. Entre más técnico mejor. Entre menos personas veamos a la víctima mejor. ¿Para qué decir? Julio, 22 años, padre de una bebé, esposo de una mujer, hijo de una madre. Eso podría, no sé, acercarnos un poco a la víctima. Sentir por un momento que podemos ser iguales a esas personas violentadas. Mejor usar cadáver. Esa es la distancia precisa para poder mostrar su blanca sonrisa, mantener su velo de honorabilidad, y escuchen bien lo que dice Diana del Ángel, y negar cuando sea conveniente la ayuda solicitada. ¿Cómo ven este sistema judicial? Es un mercado que lucra con el dolor de las personas, de las víctimas, y aparte, falto de empatía, utilizando este lenguaje que es tomar distancia de las víctimas. Y bueno, solo quienes detentan el poder usan a su gusto el discurso. Esto es algo que Diana del Ángel nos propone ahí. Solo los que detentan el poder usan el discurso de justicia y hacen una lectura de las leyes para hacer entorpecimiento de ellas. Y bueno, una tercera cosa que ya voy rapidísimo porque ya va a llegar nuestra invitada, es que para Diana del Ángel, y esto es súper extraño, o sea, el sistema de justicia mexicano es una realidad inverosímil en el sentido de que no te puedes creer que eso sea posible, pero lo es totalmente inverosímil, porque es muy inadmisible que las personas quienes imparten justicia aquí en México no conocen las leyes. Hay una parte en la cual tienen que ir con una jueza, constantemente tienen que ir con ella y estarle exigiendo y estarle pidiendo por favor que haga pues las instancias y las gestiones correspondientes. Y lo que dice es, yo aquí hago maravillas porque de esto no entiendo nada. Se los voy a leer. Y es propiamente, el propio sistema judicial mexicano es muy, muy violento. Les voy a leer esto. A ver. Y nos habla, ¿no? de esta fiscalía de este MP allí en el Estado de México, aquí en el Estado de México. Un piso más abajo nos toca lidiar con una de esas personas cuyo complejo de inferioridad es tal que a la menor sensación de poder aprovechan la oportunidad para descargar en sus subalternos algo de lo que los atormenta por dentro. Y bueno, resumiendo este libro de crónicas, ¿qué tenemos? Mediación de la violencia, tenemos esta propuesta de que hay una barrera
entre las personas, hay una barrera de lenguaje lingüística entre alcanzar la justicia y entre las personas, las víctimas, una realidad totalmente inverosímil del sistema de justicia mexicano que nos relata Diana, es inverosímil, es violento y lucra con el dolor de las víctimas. Pero hay algo muy hermoso dentro de este libro, y es que a través también del propio lenguaje, lo que hace Diana del Ángel es reconstruir la vida, reconstruir el rostro de Julio César Mondragón. ¿Y cómo lo hace si no es a través de los testimonios de quienes lo conocieron, de sus amigos, exparejas, de su esposa, de su madre? Esto es algo muy lindo porque está devolviendo el rostro a Julio César a través de la palabra, a través del lenguaje. Y esto se me hace sumamente hermoso porque cuando crezca la hija de Julio César, que en este momento debe tener 2, 3 años, cuando ella aprenda a leer, va a ser muy duro, yo supongo, que ella encuentre este libro, que narre todo ese periplo de dolor y de violencia, pero cuando se encuentre con esos pequeños fragmentos que Diana nombra rostro, y son testimonios de las personas que conocieron a Julio César, pues va a ser un testimonio muy lindo, ¿no? Que ella va a encontrar, que esa niña va a encontrar ahí, la hija de Julio César Mondragón. Y es como devolverle la vida, de cierto modo, algo que dice Cristina Rivera Garza en el próximo libro que vamos a hablar de ella. El lenguaje, las palabras, le devuelven la vida a las cosas. Y eso es algo muy lindo porque te hace saber que Julio César va a continuar a través del lenguaje, va a continuar a través no únicamente de este libro, sino del testimonio de las personas que lo conocieron. Y eso es algo reconfortante de cierta manera dentro de todo este mar de violencia que es México. Y bueno, ya está con nosotros Diana, vamos a darle chance de que entre. A ver, vamos a leer comentarios por lo mientras. Marilyn Abril nos comenta: desafortunadamente las leyes tienen que ser frías para ser imparciales. Los faltos de empatía que se deshumanizan. Hola, hola Diana, ¿cómo estás? No sé, creo que hay mucho reflejo, ¿verdad? Ahora, pero bueno. Sí, sí, pero no Eh, importa, está bien. ok. Bueno, primero, Diana, te agradezco muchísimo que hayas tomado la invitación para estar en iBooker. Y bueno, pues les presento al público que estén viendo ahorita. Ella es Diana Ángel, para que la conozcan. Hola. Y, y bueno, no sé si te quieras presentar brevemente, Diana, con los que están No, pues viendo. más bien agradecerte por la invitación. Me conmueve mucho, como decías al principio, que hayas escogido justo este día para hablar. O sea, bueno, me conmueve mucho que decidas hablar de procesos de la noche, pero especialmente este día, pues porque es muy significativo, bueno, para mucha gente, pero en particular para los estudiantes. Y bueno, pues especialmente, además tiene mucho que ver con el 26 de septiembre, porque pues como recordarán, pues los chicos estaban buscando tener camiones para poder venir aquí a la marcha del 2 de octubre, ¿no? Y entonces, pues nada, entonces en ese sentido es como muy significativo que hay pues toda esta serie de vasos comunicantes para bien y para mal entre lo que es el 2 de octubre, bueno, entre lo que fue el 2 de octubre y pues ahora lo que fue después el 26 de septiembre. Y en medio pues toda la serie de represiones estudiantiles, ¿no? El 71 y la Guerra Sucia y bueno, en fin, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Y bueno, igual les quería compartir hace poquito lo puse en mi Facebook, es esta libretita, que fue donde, pues aquí es donde tomé las primeras notas que hicieron después las crónicas del libro y me pareció bonito porque esta libretita me la regaló Sayuri Herrera, que es la abogada del caso, La abogada.
Y yo me acuerdo que cuando bueno, pues tiene esta frase, ¿no? De júrame, o sea, ¿no? Pues en todo lo de Iguala. Y cuando yo lo leía, o sea, muy seguido, porque muy seguido tenía muchas dudas, o mucha tristeza, o mucha desesperanza, pues por todo lo que ocurre y lo que ocurrió alrededor del caso. Y entonces, pues pensaba en esa frase y decía, bueno, pues tiene sentido, ¿no? Como esta idea, ¿no? O sea, pensaba que un poco algo que a mí me interesaba mucho pues era preservar la memoria de Julio de alguna manera y entonces pues ya escuchaba, era un poco como si Julio me lo dijera según yo, ¿no? Y pues quería compartir ahora de la libreta. Sí, es ese contraste, ¿no? Que hay entre lo que está pasando la familia en ausencia de Julio, pero a la Ujú. vez esta reconstrucción de Julio, ¿no? Es un contraste extraño, pero a la vez, como lo mencionaba, esperanzador, ¿no? Yo me imagino que en algún momento esta Sayuri, la hija de Julio, tal vez Sí, no sé, ya pueda tomar tu libro, leerlo sí, y leer esas partes, ¿no? Que dicen rostro y conocer a su padre, ¿no? Eso es como esperanzador, de cierta manera, es conmovedor que en algún momento ella pueda leer esto y ujú, conocer a su padre, ¿no? A través de estos testimonios que tú dejaste aquí, digo, eso para mí es sí. conmovedor, pero bueno, vamos con las preguntas. Eh, ¿Cómo fue para ti, o sea, todo este proceso de estar con la familia de Julio César, con su esposa, con su madre, en esto que yo llamo periplo doloroso? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? O sea, ¿y cómo fue tan duro? Bueno, pues fue una, pues fue una experiencia, como dices, pues muy dolorosa en muchos sentidos. Mm, y también muy con muchos momentos de desesperanza porque muchas frustraciones cuando una familia o bueno en general cuando las personas se deciden por buscar justicia, o sea, siempre que una persona decide buscar justicia, ¿no? Por medio de las vías, o sea, como dentro de lo que llamamos el Estado de Derecho, es una gran paradoja porque finalmente la injusticia, y en este caso pues fue muy claro cuando se acuñó esta consigna de que fue el Estado, pues digamos, la injusticia viene de parte del Estado, ¿no? Entonces pareciera contradictorio que las personas le pidan a ese Estado justicia. Sin embargo, es la única oportunidad que se tiene, ¿no? Para, pues sí, para también que haya una reconstrucción, ¿no? Entonces, pues eso implica pues un proceso muy doloroso, implica también momentos de mucha angustia, de frustración, una serie de desgaste, de todo tipo, ¿no? Desgaste económico, desgaste emocional, desgaste del cuerpo también, ¿no? Pero a la par de todo esto, también hay un proceso de reconstrucción y de dignificación, ¿no? Del que uno puede ser testigo cuando acompaña a las personas que han sido vulneradas en sus derechos, porque la mayoría de las personas que optan por buscar justicia o por emprender un proceso de búsqueda, eh, en ese mismo camino van dignificándose y reconstruyéndose como sujetos de derecho, como sujetos distintos, ¿no? Como sujetos que sobreviven también. Y asistir a ese proceso también es algo sumamente esperanzador, ¿no? Porque finalmente lo que nos están enseñando estas personas es la grandeza del ser humano, ¿no? Yo hace poco escuchaba a esta Svetlana Alexievich, que pues seguramente la han leído también, y pues ella trabaja con temas también sumamente duros, ¿no? Como el de
esto lo decía en una entrevista documental que dieron, ¿no? Entonces ella decía, bueno, es que yo cuando entrevisto a las personas me digo, pues, ¿cómo son capaces de sobrevivir a esto, no? Yo no podría, ¿no? Entonces ella misma se responde y dice, lo que pasa es que ellas están hablando de, o sea, ellas nos están enseñando la grandeza humana, con lo que yo trabajo es con la grandeza humana, ¿no? Y eso me hizo a mí mucho sentido con respecto a esta experiencia, a lo que implica recoger testimonios, ¿no? En el caso de Julio y, bueno, ahora más recientemente en el caso de una chica que denunció en un caso de violación serial en la Ciudad de México. Y en ambos casos yo tenía la misma sensación, ¿no? De cómo, o sea, cómo pueden seguir viviendo y además pues pidiendo justicia, ¿no? Después de haber pasado por esto y bueno, pues eso es finalmente la grandeza humana y eso es lo que nos están enseñando ellos, ellas, em, cuando deciden, pues, buscar justicia, cuando deciden reconstruirse a partir de la dignificación de sus propias experiencias, ¿no? Y cuando deciden, ¿cómo decirlo? Em, sí, cuando deciden contarse y narrarse y vivirse desde la dignidad de quien resiste y no desde, em, y no solo desde la violencia que nosotros podemos ver desde afuera, ¿no? No es que ellos no sufran, no es que no sientan la violencia, es que por encima de eso, pues nos enseñan que la vida está por encima de todo eso, ¿no? Y yo creo que eso es la grandeza humana. Entonces, digamos que en este acompañamiento, pues a mí me tocó ver esas dos cosas, ¿no? O sea, ver, por ejemplo, cómo Marisa eh, Mendoza, después de que pues sufrió muchísimo por la forma en que había muerto Julio, ¿no? Se fue haciendo una mujer muy fuerte, ¿no? Porque además de, o sea, además de que estaba pasando por la pérdida de Julio, pues ella estaba criando a su bebé, ¿no? Que entonces tenía 3 meses, ¿no? Ahora ya Melissa tiene pues 6 años, ¿no? Entonces, sí pasa muy rápido el tiempo, ¿no? Y Bastante. entonces, bueno, pues ella se hizo fuerte, ¿no? Y yo la verdad me parecía pues admirable su capacidad de fortaleza, su capacidad de decidir además sobre situaciones pues muy delicadas, ¿no? Como por ejemplo cuando tenía que decidir si separaban los huesos de las costillas de Julio o si separaban el cráneo del resto del cuerpo de Julio, en fin. Y ella pues digamos que pues que asumía esas decisiones, lo que eso implica. Entonces, por ejemplo, esa parte pues es muy, pues es muy conmovedora y te deja mucho, ¿no? Te deja pues toda esta sensación de cómo la vida se sobrepone incluso a este tipo de situaciones pues tan dolorosas y tan destructivas, ¿no? Ujú. Ya. Y, y bueno, también hay otro tema dentro de tu libro de crónicas, y Sí. yo me quiero remitir a lo que dice Paul Ricoeur, ¿no? Que no, hay una maravilla del lenguaje, que el lenguaje es como un milagro, ¿no? Nosotros, como seres humanos, no podemos expresar al 100% nuestras propias experiencias. Sin embargo, les damos un significado y son esos significados los que transmitimos, ¿no? Ujú. Entonces, pues eso es algo que pasa en tu libro de crónicas, ¿no? Se significa esto que pasa en la familia de Julio y se transmite para que a nosotros nos llegue. Entonces, hay otro tema ahí bien interesante en tu libro que es el lenguaje, ¿no? O sea, esta onda de que hay una distancia enorme que toman con el lenguaje las personas que deberán de impartir justicia y a la vez nos acercas con el lenguaje de una forma más íntima con Julio. Están estos dos movimientos. ¿Cómo fue que concebiste esta idea del lenguaje?
de este uso del lenguaje dentro del libro de crónicas, porque es algo que también está ahí y que está presente todos los acontecimientos que nos narras. Bueno, pues yo traté como, o sea, digamos, mi objetivo en un principio era, era como muy claro y sencillo en cierto modo, en el sentido de que lo único que yo buscaba era dejar registro de eso que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, en ningún momento pensé que pudiera, vamos, que pudiera utilizar alguno de los temas o de las anécdotas como, em, sí, como para hacer ficción de ello o como para así pensar en mil y otras cosas, ¿no? O sea, como que en este libro para mí lo importante es solo como dejar registro y en ese sentido, y bueno, por eso fue que recurrí a la crónica y en ese sentido pues me esforcé mucho por ser muy puntual, ¿no? Por ser muy precisa. Y bueno, hubo otras versiones, ¿no? De las crónicas en donde se notaba más, eh, pues mi enojo o más el dolor que sentía, ¿no? Y en las subsecuentes revisiones fui quitando eso un poco porque ya para mí en ese momento lo importante no era tanto que el lector viera lo que yo estaba sintiendo, sino que pudiera experimentar por sí mismo, ¿no? Y entonces la única manera de lograr eso, según lo que yo, pues según lo que yo experimenté, era solo poniendo ante los ojos del lector pues los hechos, ¿no? Y entonces eso por un lado, y por otro lado también retomando la idea que tú mencionabas hace rato acerca de que la justicia es la primera barrera no, perdón, que el lenguaje es la primera barrera entre la justicia y las personas. Eso tiene que ver también, o sea, no solo porque el lenguaje jurídico es, pues, o sea, es a veces incomprensible, ¿no? Incluso para Exacto. personas como tú o como, o sea, quiero decir, como personas que son analistas o que son expertas del discurso, ¿no? O sea, a veces no entiendes, ¿no? O sea, yo tenía que preguntarle constantemente a Sayuri como, oye, esto que estoy diciendo sí es lo que están diciendo. eh, Traducir un poco lo que está en el lenguaje jurídico, ¿no? Y bueno, o sea, digamos, Marisa es una maestra normalista, ¿no? Pero hay muchísima gente que, pues, que no tiene estudios, ¿no? Que realmente se encuentra en una situación muy vulnerable pues, ante ese lenguaje, ¿no? Pero también cuando digo esto del lenguaje en relación con la justicia, me refiero a que también es justo decir las cosas como son, ¿no? O sea, también es justo señalar que no se trata de un cadáver, sino de que es un cuerpo, ¿no? Y que ese cuerpo tiene una historia y que ese cuerpo estaba unido en vida a otros cuerpos, ¿no? Y que ese cuerpo pues nos hace falta, como nos hacen falta miles y miles de cuerpos, ¿no? Y también es justo, o sea, también tiene que ver con la justicia, pues hablar de tortura cuando lo que ocurrió allí fue una tortura, ¿no? Entonces, en ese sentido también para mí es importante o también para mí es fundamental la precisión, ¿no? Y el rigor que se puede ver, o sea, como trato de describirlo más puntualmente las situaciones o los espacios, ¿no? O lo que tiene que ver con la segunda necropsia de Julio, con esa intención, ¿no? Y con la intención también de mostrar algo que no se quería mostrar, ¿no? Porque la primera necropsia no hablaba de la tortura, ¿no? Solo, pues solamente decía que pues a Julio lo habían matado y que le habían y que la herida en el rostro y en el cuello había sido pues hecha por los animales, ¿no? Entonces, cuando yo soy tan explícita al mencionar todos los detalles del informe pericial que dieron los peritos de LEAF, es con la intención de sacar a la luz algo que no había querido mostrarse,
¿no? Y que es pues toda la documentación de la tortura que padeció Julio César y que fue finalmente pues lo que derivó en su muerte, ¿no? Y entonces, pues eso también para mí es parte de la justicia y del cuidado del lenguaje, ¿no? Del cuidado em, que yo creo que es importante tener en la escritura, ¿no? Y bueno, pues eso. Sí. Bueno, te agradezco muchísimo, Diana, que hayas aceptado y nos hayas platicado, nos relatado cómo fue haber escrito Procesos de la Noche. Y bueno, pues aquí lo dejo a los que están viendo el programa. Si tienen la oportunidad de adquirirlo, ahorita Almadía está tirando la casa por la ventana, están en oferta, creo que todos los libros de Almadía, y si tienen la oportunidad de conseguirlo, consíganlo. Para mí es importante hablar de esto el día de hoy, como mencionabas, Diana, por el tema de 68. Tú lo me decías, ¿no? Esos vasos comunicantes, ¿no? Tan extraños, tan raros, ¿no? Que son hasta inverosímiles, ¿no? Pero bueno, entonces, yo quiero decir al público que hayan visto este programa, les agradezco mucho que lo hayan visto. Tuvimos como invitada pues, a la autora de este libro, Adriana del Ángel. Es un placer enorme haberla tenido aquí, aunque sea un breve tiempo. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Yo les insto a que compartan cuando se termine este en vivo y se sube el video a Instagram, lo compartan, ¿no? Porque hay mucha gente que a veces se enteró y ya no les alcanzó el tiempo, apenas están viendo ahorita. Y para que la alcancen a ver en Instagram TV y alcancen a ver, saber qué es de lo que estábamos hablando. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. De nuevo, te agradezco mucho, Diana, que hayas estado aquí en el programa. Pues bueno, Y bueno, pues nos estaremos viendo en otro programa, en Friends muchas de Booker. gracias, David. Es que Les también adelanto, quiero agradecerle a Jos que se acaba de venir porque además ella fue la que bueno, a Jose, ¿no? Que fue la que te mostró el libro. Y también agradecerle a Armando, que creo que por ahí está, y a María Rascón, ¿no? Que además siempre es súper linda conmigo. Y bueno, muchas gracias a ti. sí, muchas gracias. También a los lectores, que son los que hacen que construyan esto. Yosunta, no se ve Sí, que pues había sí. aquí. Bueno, pues ahora ya tengo más o menos una idea de lo que se puede encontrar aquí. Así Y es bien, que les adelanto lectores que la próxima sesión de Booker vamos a hablar de Mario Bellatin. Y, ¿cómo se llama este libro? Ya se me olvidó. Salón de Belleza. Y en la próxima emisión vamos a hablar de Cristina Rivera Garza, Nadie me verá llorar. Y así vamos a ir diciendo de qué vamos a ir hablando aquí en iBooker. Les agradezco mucho a todos, a Diana, a los seguidores, a los lectores que han visto este programa del día de hoy. Y bueno, compártanlo, denle like, pues para que el algoritmo de Instagram pues, haga presencia, ¿no? En otras cuentas de Instagram. Les agradezco mucho y que tengan una linda noche, una muy linda noche. Nos vemos. bye.